Buenas tardes, una nueva emisión de Grande del Sistema. Incidentes en el Congreso. Policías reprimen a los jubilados. En un nuevo miércoles de marcha de jubilados, la policía avanzó contra los abuelos, empujándolos con los escudos y agrediendo a hombres y mujeres de más de 70 años. Varios tuvieron que ser atendidos. Incluso gasearon una imagen de la Virgen de Luján, que es una imagen que usted la encuentra en todas las comisarías, en los cuarteles, en todos lados. No tiene ningún problema. Varios me dicen que exagero cuando comparo lo que pasa en Argentina con la franja. Esta persistencia en la agresión a los más débiles, todos los miércoles, tiene un solo nombre: disciplinamiento al único sector de la sociedad que se rebela contra un gobierno entreguista y que además hambrea a la población. Debería dar vergüenza al pueblo argentino, que están cagando de hambre, observar que la única resistencia a un gobierno absurdo son los mayores de 70 años. La gran tragedia es que le están marcando el camino a los ciegos y a los indolentes, que cuando tengan 70 años van a estar 10 veces peor que los viejos hoy. Y como este gobierno potencia la grieta, ahora tratan a los jubilados de viejos vinagres, y que son los responsables de todo para enfrentarlos con los jóvenes que los votaron. Y estos compran. El pueblo argentino no fracasó. Siempre confió. Los que fracasaron fueron sus dirigentes. Lo llevaron con el relato y confió. En 1976 ocultaron los hechos y potenciaron otros para justificar un golpe de Estado a pocos meses de una convocatoria a elecciones anticipadas. El pueblo creyó. Le dijeron que el peronismo había arruinado la economía y el pueblo creyó. La dejaron peor con una deuda que nos condiciona hasta el día de hoy y miles de desaparecidos de los que no se hicieron cargo. En 1983 dijeron que con la democracia se come, se educa y se vive. Y el pueblo creyó. Hoy tenemos un 60% de pobreza, un nivel educativo paupérrimo y una sociedad crispada por la inseguridad, la droga y la inflación. En 1989 dijeron: síganme, no los voy a defraudar. Y el pueblo creyó. Duplicaron la deuda, liquidaron el patrimonio del Estado, entregaron las riquezas minerales y duplicaron la desocupación. En 2001 voló todo por el aire, nadie se hizo responsable. Y dijeron que El Salvador era el mismo que había sido vicepresidente con Menem. Y el pueblo creyó. Nos dejó con los mismos que armaron el quilombo en los 70, reabrieron la grieta. Kirchner dijo que venía un país en serio. Y el pueblo creyó. Potenciaron la obra pública llena de coimas y a la gente le dijeron que roban pero hacen. Se creyeron fundadores de la patria y le entregaron a la izquierda patria, a la cultura y la educación. Y como regalo de Navidad nos deja la viuda, que hoy está condenada por corrupción, y si no está presa es porque la corpo política se cubren entre ellos y una justicia inexistente. En 2015 nos dijeron que hacía falta un cambio. El pueblo creyó. Y asume el más grande corrupto de la historia argentina, el que viene siendo negociado con el Estado desde que nació y que no puede justificar un billete de 100 pesos en el bolsillo. Luego de 4 años de negociados y de robarse el más grande préstamo del Fondo Monetario, se nos dijo que los anteriores no eran tan malos y que deberíamos reconsiderar el voto. Y el pueblo creyó. La viuda colocó un impresentable egoísta que llevó el país al borde del abismo. Entonces era hora de arrancar de cero y colocar a alguien que estuviese por encima de todos, alguien por fuera de la política,
Y el pueblo creyó. La mejor definición del engaño fueron una de las últimas palabras del Papa Francisco. Es preocupante cuando alguien usa la palabra libertad para ocultar desprecio por los pobres. Y si hablamos de desprecio, familiares de Bergoglio pudieron ir al velatorio por intervención de una empresa de turismo, ya que el gobierno de Milei, que lleva a la delegación más numerosa, no se quiso hacer cargo. Es absurdo que en un país que produce alimentos para 500 millones de personas tenga problemas para alimentarse el 10% de esa cantidad. Es la demostración cabal del fracaso de sus dirigentes. Argentina debe poner los recursos al servicio de los argentinos. Es hora que el pueblo argentino asuma su responsabilidad de sacarse de encima esta sarta de fracasados. Nadie, absolutamente nadie, que haya gobernado el país en estos últimos 50 años puede aducir que lo dejó mejor que como lo encontró. 50 años de decadencia solo tiene una sola explicación: el fracaso de sus dirigentes. Y no se dejen engañar por el tema de defender la democracia, porque esto no es democracia, es una plutocracia, con un agravante: el dinero lo hicieron robando al pueblo argentino. Platón, que fue perseguido en Atenas hace más de 2000 años, decía que la democracia era el gobierno de los virtuosos. Y una de las más grandes virtudes es estar por encima de la corrupción y el materialismo. A la democracia la metieron como que era la panacea luego del desastre que hicieron los militares. Hagamos cuentas, no para justificar a los del uniforme, sino para desmitificar a los otros. Con un 20% de indigencia, ¿cuántos pueden llevar una vida normal y trabajar sin haber recibido la alimentación necesaria en su niñez? ¿Quién se tiene que hacer cargo de esa gente que no estará apta para trabajar? ¿Cuántos han muerto de hambre en estos 40 años? ¿Cuántos han muerto por la inseguridad? ¿Cuántos tuvieron que exilarse por cuestiones económicas o falta de trabajo? ¿Podemos seguir argumentando que es la panacea? Si Argentina tiene el PBI de hace 50 años, ¿de quién es la culpa? ¿De 8 años de dictadura o de 41 de democracia? ¿O de una combinación de ambas? Porque una trajo a la otra y esta trajo a la otra. Las entidades rectoras del mundo, sobre todo las económicas, ¿han hecho alguna diferencia entre dictadura y democracia? Y si ellos no lo hicieron, ¿por qué nos presionan a nosotros para que la hagamos? Durante 50 años nos dijeron que si no aceptamos esto seríamos Cuba. Luego nos dijeron que seríamos Venezuela. Y la realidad es un altísimo porcentaje de la población hoy está cerca de parecerse a esos dos países. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se nos engañe? Lo peor de todo es que nos dejaron sin sueños, sin esperanza. Si no nos sacamos esta lacra de encima, no pensemos siquiera que vamos a estar mejor que ahora. ¿Cómo se logra? Primero, no siguiendo su derrotero y su relato. Cada uno tiene un sueño, una aspiración. Y quien gobierna, si no me permite tenerlo, quedo liberado de respetarlo. Por el contrario, se me exige que pague sus errores y su fracaso. Y no veo que ninguno de ellos los pague. Debemos hacer sentir el descontento protestando, manifestando, no ir a votar, para que consoliden su despotismo. Y esta no es una agresión a la democracia, ya no existe. Y si no existe, no es nuestra culpa. ¿O es nuestra culpa que no haya división de poderes? ¿Es nuestra culpa que no se respete la Constitución? ¿Es nuestra culpa que no haya un solo corrupto preso? ¿Es nuestra culpa que el presidente tenga poderes especiales? ¿Es nuestra culpa que no se sepa administrar y que nos hagan pagar las deudas por las que no recibimos un centavo? Aducen que el pueblo argentino gobierna por medio de sus representantes. Bien, entonces pregunto,
¿Se sienten identificados por esta gente? Bueno, sí que no votaron. ¿Alguien puede asegurar que la gente va a votar con total independencia? Hagamos un breve repaso. En 1976 la gente no votó, pero se la presionó a que acepte un golpe militar por la intervención de guerrilleros que salieron del mismo poder militar y de los poderes globales. En 1983 se votó con independencia cuando un trasnochado quema un ataúd en un acto en un país que hacía 10 años vivía de violencia. En 1989 se votó con independencia con una inflación del 3000% provocada. En 1995 se votó con independencia cuando se amenazó a la gente que si no reelegían a Menem desaparecía el 1 por 1 con el dólar e era una sociedad endeudada en dólares. En 1999 se votó con independencia cuando se vendió un cambio con una alianza que duró 2 meses, adelantando el colapso. En 2003 se votó con independencia cuando uno de los candidatos era el que había destruido el país. En 2007 se votó con independencia con las candidaturas testimoniales. En 2011 se votó con independencia o por acompañar el dolor de una reciente viuda de una muerte que nunca se investigó. Si no es así, ¿me explica por qué tanto odio a una mujer que fue reelecta? En 2015 se votó con independencia luego de una campaña montada sobre la corrupción kirchnerista. En 2019 se votó con independencia, luego se robaron decenas de miles de millones de dólares y nos endeudaron a 100 años. En 2023 se votó con independencia, con una inflación galopante, pandemia y el desquicio de un inútil del que la viuda no se hizo cargo. Y así llegamos a otro fracasado, que se ha convertido en un virrey. La presidenta del fondo pidiendo públicamente que hay que votar a Milei y le dieron el dinero para que haga una buena elección. Trump lo va a ayudar si tiene problemas. ¿Dónde está la democracia que hay que defender y la que van a acusar de agredir? Un fracasado que al año chocó la calecita aporta las soluciones. Pide al campo que liquide los granos y con los dólares ingrese a la bicicleta financiera. Este ya no es un topo, sino el piloto que vuela hacia Hiroshima. Y el colmo de la falta de vergüenza y la demostración del fracaso. Es decir, que los argentinos tienen que aportar los 200.000 millones que están bajo el colchón. Lo dice el ministro del Virrey, porque se lo pidió a la presidenta del fondo, aunque el día siguiente dio dar explicaciones, pero el mensaje había sido enviado. Y en el gobierno no dijeron una sola palabra por la intromisión. Increíble. De los 450.000 millones que se fugaron del país y están en el exterior, ni una sola palabra. ¿Se dan cuenta para quienes trabajan y a quienes quieren cagar? Un ejemplo más. Los empresarios pescadores no quieren salir al mar porque no les cierran los precios con el tipo de cambio. ¿Cuál es la solución ofrecida? 30% en la baja de los sueldos. Increíble que hay gente que no ve el iceberg que está a la vuelta de la esquina. Reitero, Argentina debe poner sus recursos al servicio de los argentinos. Son más que suficientes para que cada argentino tenga su propia casa, viva conforme a su capacidad y pueda desplegar sus sueños. Mientras los administran testaferros de las potencias coloniales al servicio de otros intereses, olvídense de vivir como nos corresponde. Así comenzaron las grandes tragedias de la humanidad. Javier Milei y un mensaje contra los supuestos periodistas en redes. La gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial, periodistas mentirosos, inició el mensaje
en el que sostiene que subestimó la capacidad del periodismo de llegar a su máxima expresión como basura mentirosa, en referencia al tratamiento informativo sobre la reducción de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto. Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo totalmente, diciendo que un tuit festejando la internalización del principio de imputación de Menger es comparable con la política de Guillermo Moreno poniendo una pistola en la mesa para controlar precios. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conociera mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. Esto derivó que un día después, el periodista Roberto Navarro fuera atacado por la espalda con un golpe en la cabeza por el que estuvo internado varios días. El día de la publicación del tuit del presidente, Luis Majul se sacó definitivamente la careta, echando más leña al fuego. Muy suelto de cuerpo dijo lo siguiente: no todos los periodistas son iguales y no podemos comparar a Roberto Navarro, que es un operador, con los de La Nación Más. Ya entramos en un grado de decadencia total. No solo por el tema de ahondar la grieta, justificar ataques personales contra la libertad de expresión, sino de hacerse el distraído para hacernos creer que ellos son independientes y no operadores del liberalismo. Le recuerdo a Majul, él no es ningún pendejo, que así comenzó a operar a las 3A, como los que se creían dueños de la verdad y por lo tanto autorizados a ejercerla por afuera de los carriles normales. Voy a recordar una anécdota que la comenté otras veces y que explica cómo comienzan las tragedias que luego se hacen ingobernables. En 1971, el teniente general Lanusse, presidente provisional, mantuvo este diálogo con el general Cáceres, en ese momento jefe de policía. ¿No habrá llegado el momento, la hora de formar grupos reducidos para la lucha clandestina contra el terrorismo? ¿Ir al terreno que ellos nos plantean? Mi general, si eso se hace, al día siguiente no controlo a esa gente, no lo aconsejo. Muchas de las tragedias de la humanidad comenzaron con discursos de inconscientes como el de Milei y el de Majul. Vamos a hablar del Vaticano, de los secretos del Vaticano, la red global de poder. 3 ciudades claves que controlan el mundo. Vaticano, centro religioso, Estado soberano desde 1929. City of London, centro económico, gobernado por corporaciones desde 1649. Distrito de Columbia, Washington, D.C., centro militar, una corporación desde 1871. Datos que desconcertarán. Washington, D.C., llamada Roma del Potomac, fundada en tierra de Francis Pope. Pope, ¿casualidad? Papa en inglés. 7 colinas como Roma, calles masónicas, universidades jesuíticas, Georgetown. El acta de 1871 convirtió a Estados Unidos en una corporación bajo ley marítima. El obispo John Carroll, jesuita, hombre más rico de América en el siglo XVIII, financió el diseño del DC. Y si hablamos de señales, cuando Benedicto renunció, un rayo se descargó en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y cuando Francisco soltó 2 blancas palomitas, fueron devoradas por un cuervo y una gaviota. El Vaticano, banquero secreto del poder global. El Vaticano no es solo una iglesia, es un imperio financiero, aliado con bancos Rothschild y grandes dinastías en la sombra. EIOR, el Banco Vaticano, lavó dinero de la mafia. Investigaciones comprobadas. ¿Sabían que los jesuitas controlan universidades, medios y políticos?
Mientras predican pobreza, tienen oro, arte invalorable y sociedades offshore. ¿Es la fe un negocio? ¿O el negocio una religión? Investiga, pero con ciertas fuentes. El poder real no está en los púlpitos, sino en los balances. Nada tiene que ver la creencia de cada uno con la realidad. Ojo con esto. Nada tiene que ver la creencia de cada uno con la realidad. Al contrario, juegan con ella. Italia se formó en 1861 y Roma se incorporó en 1870. La unificación de Italia solo fue posible mediante la guerra contra los estados pontificios y contra el Papa. De modo que cuando Roma le fue arrebatada al Papa por la fuerza militar en 1870, el entonces Papa Pío IX se autoproclamó prisionero de Italia, se retiró al Vaticano, excomulgó al rey y a los líderes del gobierno italiano y prohibió a los buenos católicos reconocer su legitimidad y presentarse como candidatos o incluso votar en las elecciones parlamentarias. De modo que cuando Mussolini llegó al poder en 1922, ya llevaba unas 6 décadas en guerra entre la Iglesia y el Estado italiano. Mussolini fue anticlerical. Decía que el Vaticano era un nido de ladrones y llamaba a los sacerdotes gérmenes negros, mientras que las publicaciones de la Iglesia declaraban abiertamente que ser católico era incompatible con ser fascista. Los unió el espanto. Ambos eran anticomunistas, y el riesgo de la exportación de la Revolución Soviética en una Italia llena de socialistas y comunistas los llevó a firmar los pactos de Letrán en 1929. Fueron una serie de acuerdos entre la Santa Sede, la Iglesia Católica, y el Reino de Italia, que resolvieron la cuestión romana y establecieron relaciones entre ambos. Los acuerdos establecieron la Ciudad de Vaticano como un Estado independiente y soberano, así como una serie de arreglos financieros y un concordato para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado de Italia. La relación entre ambos fue cordial hasta el ascenso de Hitler. Pío XI, en 1937, publica una encíclica muy dura contra el trato de los alemanes a la religión católica y contra sus tesis racistas. Con la promulgación de las leyes raciales en Italia, a partir de 1938, el Papa protesta porque ponen en peligro a los judíos italianos convertidos al catolicismo, pero se plantea una ruptura mayor. Y acá ocurre un hecho misterioso oculto. Pío XI, ya enfermo, llama al Vaticano a un jesuita estadounidense, con experiencia en la lucha contra la segregación de los afroamericanos, para ayudarle a escribir una encíclica denunciando al racismo, ocultándoselo a su secretario de Estado, el cardenal Pacelli, que se opone a un enfrentamiento con Alemania, y manda a imprimir 300 copias del documento para repartirlo entre los obispos italianos en un encuentro alrededor del 10º aniversario de los acuerdos de Letrán. El Papa va a hacerlo público el 11 de febrero de 1939, pero muere el día anterior. Pacelli, al mando del Vaticano, tras la muerte de Pío XI, y que en breve sería elegido su sucesor, recibió una petición de Mussolini para que no se publicara. La infiltración más profunda de la masonería en la Iglesia Católica comienza junto con la Segunda Guerra Mundial y toma el control de la misma a la muerte de Pío XII en 1958. Y acontece quizá el hecho más oculto de la Iglesia. En 1958 se elige papa al cardenal Giuseppe Siri, arzobispo de Génova, que se da el nombre de Gregorio XVII. Sale el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sistina y es anunciado por la Radio Vaticana. Pero no sale nadie al balcón. Al día siguiente se comunica que fue un error
y luego se elige a Juan XXIII. Siri nunca quiso hablar de esto, y se dice que en el cónclave de la muerte de Juan XXIII nuevamente fue votado, pero esta vez no se lo anunció, y se eligió a Pablo VI. Con estos últimos dos papas se convoca el Concilio Vaticano II, que modifica de forma trascendental a la Iglesia Católica. Y comienza el derrumbe que nos lleva a la situación actual, al punto tal que se genera una división entre los que se consideran sedevacantistas y los seguidores de Monseñor Lefebvre, que si bien no abandonan el Vaticano, no reconocen las reformas. Como hecho ilustrativo, Joseph Ratzinger, el luego Papa Benedicto XVI, fue una figura principal en ese concilio y en su difusión. Una demostración fundamental de la infiltración en la Iglesia lo da la muerte del Papa Juan Pablo I, a solo 33 días de su nombramiento. Ese es un hecho conocido. Lo que no es fue lo acontecido al momento de que Benedicto da un paso al costado. El procedimiento de sigilo aplicado en sus apartamentos del Papa en el Palacio Apostólico, en el caso de Bergoglio en la Casa Santa Marta, es una antigua tradición que consiste en sellar y asegurar los aposentos papales inmediatamente después del fallecimiento del pontífice. La vez pasada pasaron en vivo y en directo transmitiendo cuando hacían lo mismo con los despachos de Bergoglio. Cuando muere un papa, y en aquel momento renuncia, siendo su escritorio, por así decirlo, el lugar de trabajo de un presidente de un Estado, como es legalmente el Vaticano. Se supone que ahí están depositados todos los secretos del Estado. Así que para prevenir que ninguno tenga acceso a la mesa de trabajo del expresidente, se procede a cerrar y presentar esos despachos hasta determinar la legitimidad de su sucesor y garantizar que no se desparramen documentos. Pues bien, entre el retiro de Benedicto y la llegada de Francisco fue violado el despacho papal y se robaron documentos. Lo que no fue denunciado por ninguno de los dos, ni por Benedicto ni por Francisco. Y esto abre una pregunta que alguien debe tener respuesta. ¿Se violenta el despacho porque consideran que el Papa electo era ilegal? Muere el Papa Francisco, lunes de Pascua, es el primer lunes después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Es considerado el día más poderoso en las religiones abrahámicas. El 21 es una triple manifestación del 7. Y 7 representa el final de un ciclo y el principio del próximo. 21 del 4 de 2025. 3 más 4 más 9 igual 16, igual 7. 88 igual 16, igual 7. El 21 de abril es el primer día en que el Sol entra en Tauro, el signo regido por Venus, portador de la luz, Lucifer. El anclaje del espíritu en la materia a través del orgullo de Lucifer. Conveniente, Roma fue fundada en 21 de abril. Y por otro lado, el 21 en el tarot es el número de la finalización, el mundo. En la Cábala, el 21 de abril es el camino a Keter, o Chesed, o la voluntad que se transforma en acción, o el descenso de la luz, el descenso del portador de la luz. Simbólicamente, el 21 de abril es la coágula de la fórmula solve et coagula, la etapa donde el espíritu se condensa en materia. Curiosamente, el 21 de abril fue la fecha de nacimiento de la reina Isabel II. El Vaticano es un símbolo del cristianismo. Hoy estamos tan acostumbrados a su nombre que apenas nos paramos a pensar en su origen. Lo cierto es que el nombre Vaticano no proviene del latín ni del griego, y tampoco se puede rastrear su origen en la Biblia. La palabra que asociamos con la Iglesia está estrechamente vinculada a la diosa etrusca Vatica. La literatura y la mitología etrusca se han perdido, pero sabemos que la guardiana de esta necrópolis era la diosa etrusca Vatica. Era la diosa del inframundo. Jorge Marco Bergoglio, el primer papa jesuita,
En el siglo XVIII los jesuitas fueron acusados de tener una estrecha conexión con la francmasonería e incluso se atribuyó la invención del grado Kadosh a los miembros de la sociedad que constituían el Colegio de Chermont. Esta teoría de una francmasonería jesuítica parece tener su origen en los Illuminati, quienes probablemente se guiaron en su promulgación por el deseo de menospreciar el carácter de todos los demás sistemas masónicos en comparación con el suyo, donde no se permitía tal interferencia sacerdotal. Muchos conjeturan con las profecías que este es el último papa. La realidad es que su elección estuvo viciada y no respondió a las directrices que establece el Vaticano para la elección. Para aquellos que van a decir que hablo de alguien que no se puede defender, les aclaro, los viejos oyentes pueden confirmarlo, esto lo desarrollé cuando asumió y fue el primer problema que tuve en TV1. Lo que voy a relatar hay que comentarlo así, con detalles. Es un tema muy delicado del que nadie habla. Andrea Cionzi, en su libro El Código Ratzinger, plantea sobre la ilegalidad del cargo que ocupa el falso papa. De hecho, sostiene que en el derecho canónico, la institución jurídica del papa emérito no existe. Y durante 9 años, Benedicto ha estado repitiendo, solo hay un papa, pero nunca explica cuál es. En la declaratio, con la que el papa Ratzinger renunció en febrero de 2013, los latinistas autorizados identificaron inmediatamente errores e imperfecciones de sintaxis. Pero Benedicto declaró en 2016, escribí la declaratio en latín para no cometer errores. ¿Posible? ¿Que todas estas rarezas vienen de un teólogo muy culto y adamantino, así como un refinado latinista? Y si efectivamente el Papa Benedicto deseaba abdicar, ¿por qué iba a seguir viviendo en el Vaticano, vistiendo la sotana blanca, conservando el nombre papal y otras prerrogativas como Papa reinante? El Papa Benedicto, obligado a salir del paso por los poderes globalistas y la facción eclesiástica modernista que apoyaba a Bergoglio, no abdicó en absoluto en 2013, sino que puso a prueba a sus enemigos con una cándida y sincera declaración en la que, renunciando al ejercicio del poder, se retiró la sede impedida, un estatus canónico en que el Papa está preso y se le impide comunicarse libremente. Así siguió siendo el Papa a todos los efectos, aunque contemplativo y privado del poder de gobernar. Y sus enemigos, cegados por el ansia de poder, agarrando el primer acto que hablaba de renuncia, se cismatizaron y anularon convocando un cónclave nulo con un papa ni muerto ni abdicado. Así se revela el misterio del doble papado, una especie de ministerio ampliado entre 2 papas, pero sí, uno legítimo, contemplativo, Benedicto, y otro ilegítimo, activo, Francisco. Para distinguirse del antipapa, Benedicto es, por lo tanto, el emérito, no el papa retirado, legalmente imposible y de hecho inexistente, sino el que merece, el que tiene derecho a ser papa, del verbus emerebus. Mientras tanto, una veintena de especialistas, teólogos, canonistas, juristas, latinistas, que han traducido correctamente la declaratio del latín, donde el verbo vacet no significa sede vacante, sino sede vacía. Pero por sobre todo es el propio Papa Benedicto quien la explica en un lenguaje extremadamente preciso, pero sutilmente lógico, debido a que al estar legalmente en cautiverio no puede hablar libremente. Es lo que hemos llamado el Código Ratzinger, un estilo de comunicación que reproduce totalmente el de Jesús con sus enemigos y que está destinado a los que tienen oídos para comprender. Vamos a hacer un poquito de historia. 1983, el cardenal Ratzinger, en previsión de un golpe anticristiano en la Iglesia, anunciado desde la época del profeta Daniel hasta el tercer secreto de Fátima, importa del derecho principesco alemán la descomposición del oficio papal entre título dinástico, munus petrino, y ejercicio práctico del poder, ministerium.
Ambas entidades se traducen al italiano con la palabra ministerio, pero son muy diferentes. Si se renuncia al ministerium monus de forma regular y simultánea, hay abdicación. Si se renuncia al ministerio de forma diferida y no ratificada, hay sede impedida. Un estatus en el que el Papa está preso, confinado, pero sigue siendo siempre Papa, conservando el título de origen divino. Así, el 11 de febrero de 2013, ya acorralado por la mafia de San Galo, que quería hacerle abdicar, el complot para matarlo salió a la luz con Batilix, e inmediatamente después del misterioso informe de los cardenales de la Comisión Herrans, el Papa Ratzinger aplicó este plan anti-usurpación, que se había preparado durante 30 años, y renunció solamente al ministerium, proponiendo la entrada en vigor de la medida a las 20 horas del 28 de febrero. Tras pronunciar el texto en latín en la Declaratio, hace explicar al cardenal Sodano lo que ha sucedido, entregándole una nota, y no menciona en absoluto su renuncia al papado. El 27 de febrero, la víspera de su despedida, Benedicto saludó a los cardenales diciendo que prometía obediencia y reverencia a su sucesor a partir de ese momento. Esta frase podría referirse tanto a un sucesor legítimo cuando y si abdicara regularmente, como al sucesor ilegítimo en funciones al que prometía obediencia y reverencia. En cualquier caso, nunca juró lealtad a otro papa, y mucho menos al propio Bergoglio. Además, ¿quién puede decir que Benedicto XVI no es hoy obediente, irreverente con el antipapa en cuyas manos se encuentra? En la práctica se deja encarcelar, como Jesucristo, pero sigue siendo su vicario, sigue siendo papa, no se revela, permanece allí manso y tranquilo, en el monasterio Mater Ecclesiae, vestido de blanco. Aquí solo le faltan dos adornos, la capa y el fajín de la cintura, que simbolizan los dos aspectos del ministerio al que ha renunciado, la predicación del Evangelio y el gobierno de la barca de Pedro. Obediente y reverente, se muestra siempre cordial y afectuoso con Bergoglio. Le quiere como a Jesucristo quería a Judas, y reza por él, para que su alma se salve. El Papa Benedicto siempre agradece y bendice con la palabra Eucharistomen, la misma con que Cristo transformó el mal en bendición. Su declaratio en italiano afirmaba por tanto que a partir de las 20 horas del 28 de febrero la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedaría vacante. Sin embargo, la versión italiana es errónea. Solo cuenta la versión latina. Tales sedes no existen en el derecho canónico y no tienen personalidad jurídica para ser dejadas vacantes, es decir, listas para un nuevo cónclave. Esto ocurre solo de hecho para la sede apostólica, que nunca se menciona. Así el verbo basset debe traducirse no como sede vacante, sino más correctamente como sede vuota, despejada, libre. Además, Benedicto nos recuerda en la Declaratio que el próximo Papa debe ser elegido por aquellos a quienes les compete, claro, por supuesto. En la práctica dice, me retiro a una sede impedida, sigo siendo el Papa, ustedes hagan lo que quieran, pero sepa que el próximo Papa verdadero que me suceda debe ser elegido solo por verdaderos cardenales, nombrados por mí o por el Papa Wojtyla y no por otros. Y de hecho hoy, si se llevara a cabo un cónclave inválido post-Bergoglio con los 95 falsos cardenales nombrados por el argentino, saldría otro antipapa. Solo se lee la investigación completa Código Ratzinger se podrá obtener la imagen completa de lo sucedido. Y por eso ninguno de los partidarios de Bergoglio se atreve a tratar de refutar esta argumentación de Andrea Cionzi. Por si fuera poco, cosas extrañas se notaron en los últimos días de Bergoglio. En el cochecito conducido por el enfermero Massimiliano Strapetti y mirado por los gendarmes, se puede ver al pontífice con cánulas en la nariz, sin la gorra, y una especie de poncho pesado con rayas beige y marrón. Bergoglio tampoco llevaba la túnica blanca, sino pantalones negros normales, evidentemente para tratar de pasar lo más desapercibido posible entre los turistas que se encontraban en ese momento en San Pedro. Tampoco lleva el collar eclesiástico,
ni siquiera cuando recibió el representante mundial de la masonería, el rey Carlos. Vean este video curioso. Your name. Hi, Papa. Grazie. A mí por ese programa me van a tirar con todo. Ahora bien, ¿me explican esto? Ma veramente? E com'è possibile? Se ti dico che è possibile. Y escuchen esto. Acogiendo este simbolismo, Andrea Sionsi hace la hipótesis que probablemente el plan sería de huir a Argentina, ya que no existe allí la extradición por delitos políticos, renunciando a la ciudadanía vaticana y al cetro de Pedro para quedar como un simple ciudadano argentino. Esto que parece un disparate, no es tan así, ni son solo conjeturas, ya que Andrea Sionsi, el autor del Código Ratzinger, en persona, realizó una petición el sábado 12 pasado, el sábado 12 de este mes, al secretario de Estado Vaticano para bloquear la fuga de Bergoglio por usurpación de oficio eclesiástico. Fue escuchado durante 4 horas por el promotor de justicia del Estado Vaticano, es decir, por el fiscal. El 12 hizo la denuncia. Francisco será recordado como el Papa del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030. Entre sus legados encontraremos la de repartir en lugar de pan ponzoñas en aquellos lugares del mundo donde las propias autoridades locales aseguraban que nunca había tenido ningún problema. Así la gente se moría de hambre, pero el Vaticano invierte en armas y en multinacionales, así que es mejor enviarles ponzoñas. Sus célebres palabras, ponzoñarse es un acto de amor, el cielo no existe, es un estado de vida. Usó las mismas palabras que el transhumanista Yuval Noah Harari. A la cruz de Cristo le llamó historia del fracaso de Dios. Entre otras cosas, aprobó sí a las ventas en Ucrania de armas, fetos abortados en alimentos y ponzoñas. Vean esta perlita. Es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos acá. En nuestros talleres artísticos acá. Todo el problema masónico de indígenas les va a interesar. Todo el problema masónico de indígenas les va a interesar. Se lo agradezco muchísimo. Y si lleva la que no tenemos preparado. Muy agradecido. Fue muy recordada su actitud de pegarle un coscorrón a una filigresa china en el Vaticano que venía a pedir por los católicos asesinados del régimen comunista chino y por los que nunca movió un pelo. Deja al Vaticano al borde de la quiebra, luchando por cumplir con sus obligaciones en materia de pensiones tras una fuerte caída de sus ingresos. Un factor importante en esta crisis es la dramática caída de las donaciones de las iglesias católicas en todo el mundo y del público. Muchos católicos han retirado su apoyo, desilusionados por las reformas en curso bajo el Papa Francisco, que es jesuita. Lo recordaremos así en su última aparición en este circo al aire libre, mientras entregaba huevos Kinder al vicepresidente de los Estados Unidos. Recordemos que esos huevos son fabricados por Nestlé, es decir, del nuevo presidente del Foro de Davos. Acá nada de casualidad. For your children. Thank you. En la capilla ardiente se destaca el triángulo masón, invertido, vestido de rojo, todo con ataúd trapezoidal, el triángulo invertido lunar, y para que no queden dudas, las cruces invertidas es lo primero que se ve.
La Gran Logia de Italia ha aclamado el trabajo del Papa Francisco como profundamente resonante con los principios de la masonería. Se une al duelo universal por el fallecimiento del Papa Francisco, un pastor que a través de sus enseñanzas y su vida encarnó los valores de la humildad y la búsqueda de un humanismo universal, escribió Luciano Romoli, gran maestro de la Gran Logia de Italia de la LAM, en un comunicado publicado este martes. Hasta donde escuché, no vi ninguna comunicación oficial de los peregrinos. Es una muestra más de cómo tratan a los que van a arrastrarse y besar la tumba de su prócer máximo. Sin contar a Juan Pablo II, que duró 33 días, número cabalero, los otros 5 papas que recuerdo tuvieron una agonía más o menos prolongada. Francisco se entrevista con el vicepresidente de Estados Unidos, el día siguiente muere. Pregunto, ¿tendrá algo que ver el escándalo financiero de 454 millones de euros que reventó en 2020 y que ya no se podía tapar? ¿O la denuncia de Andrea Cianci que detallé más arriba? ¿Qué pasará en el cónclave? Lo primero que debemos observar es que la Plaza San Pedro está con muy poca gente comparada con los otros papas. Tengo un video de 10 horas de la agencia ABC que tomó día y noche, donde se ve la plaza casi despoblada en comparación con la muerte de otros pontífices. Y cuando estaba esa filmación, ya San Pedro estaba abierto al público para homenaje al cadáver de Bergoglio. Esto da pie a algunos cardenales para posicionarse. Nubes y noticias falsas hacia el cónclave. La amenaza de Müller. Riesgo de cisma. Primera presión sobre los cardenales. Müller al Times. Basta de herejes. Necesitamos unidad. No debe ser un papa herético. Existe el riesgo de cisma. Entonces pregunto, ¿así que hubo un papa hereje recientemente? Al escuchar al cardenal Sará de raza negra en un canal de televisión haciendo un resumen de lo que hace falta en el mundo, es todo lo contrario a lo que hace Bergoglio. Creemos que va a haber un enfrentamiento entre la presión de Trump, la masonería y los más de 100 cardenales elegidos por Bergoglio. Vamos a ver quién la tiene más larga. Cambia de tema. Acá Robert Kennedy deja un mensaje para Ucrania, pero que debemos escuchar todos los argentinos. Ucrania tiene que vender todos sus activos estatales a corporaciones multinacionales, incluyendo todas sus tierras agrícolas. Son las tierras agrícolas más ricas del mundo. Adivine quiénes son los dueños de las empresas que compraron las tierras. BlackRock. Ya lo entienden, ¿no? Ucrania tiene que vender todos sus activos estatales a corporaciones multinacionales, incluyendo todas sus tierras agrícolas. El mayor activo de Europa, Ucrania. Se han librado 1000 años de guerra en esa tierra. Son las tierras agrícolas más ricas del mundo. Es el granero de Europa. 500.000 niños, casi ucranianos, han muerto para que esa guerra siga siendo parte de Ucrania. Es casi seguro que desconocían las condiciones del préstamo. Se han vendido el 30%. Los compradores fueron DuPont, Cargill, Monsanto. ¿Quién cree que es el dueño de todas esas empresas? Sí, BlackRock. The Wall Street Journal publicó el domingo 20 un artículo en el que comparó a los presidentes de la Argentina y Estados Unidos. El artículo analiza las semejanzas entre ambos mandatarios, pero remarca una diferencia sustancial en la cuestión comercial, ya que el líder estadounidense se parece a los políticos del movimiento peronista en materia económica, los rivales del jefe del Estado argentino. Teléfono, Milei. En los textos están las fuentes, ¿no?
¿Quién está detrás de la denuncia falsa de Diana Canosa? Es Sandra Broncina, amiga de Milei, con la que se reunió en Mar-a-Lago. Broncina también es de la fundación de Tim Ballard, acusado de pedófilo. Y algunos lo quieren negar. Milei se reunió con el violador Tim Ballard y firmaron acuerdos de cooperación con su fundación. ¿Qué manos oculta Milei? ¿Tendrá que ver la denuncia que le hizo Santiago Cuño sobre que Milei tendría pornografía infantil en su tablet? Santiago Cuño va a hacer la ampliación de esta denuncia contra Javier Milei por pedofilia. En el canal IT ratificó que denunciará a Javier Milei porque en una de sus tablets, la que llevaba al canal Crónica, tenía imágenes de pedofilia y pornografía infantil. Detuvieron en corriente a Nicolás Gabriel Soria, integrante de Bold and Free, que integra también Tim Ballard, que se unió con Milei, por organizar el caso Logan. Se les imputa de privación legítima de libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento. Tim Ballard, que se vendió como luchador contra la red de trata y pedofilia, tiene 6 casos en su contra por violación y pedofilia. Y Ballard estuvo reunido con Milei en febrero, y el procurador Julio Contegrán firmó un acuerdo con la fundación de Ballard. ¿Qué nos ocultan? Tim Ballard, con el que el gobierno firmó un contrato con su fundación para luchar contra la trata de personas de pedofilia, tiene 23 denuncias por violaciones y corrupción. En una nota en New York Times llama a Ballard depredador sexual. Y estos acá firman contratos con él. Algunas charlas de quincho. Apareció la lista de los integrantes de la pyme que formó Manuel Adorni dentro del Estado. Adorni tiene a su cargo 248 personas. 52 son asesores, más del 20%, y 14 son consultores. Para financiar todo esto, Adorni tiene 30.000 millones de pesos. Plata hay, para esos propios intereses. Federico Carlos Sánchez Camino, subsecretario de Asuntos Estratégicos que depende de Guillermo Francos, fue grabado con una cámara oculta recibiendo una coima que estaría juntando para Monetti en su residente de San Lorenzo. Lo echaron enseguida, pero fíjense la gente que tiene metido en el gobierno. Luego los mensajes de odio de Javier Milei contra periodistas, un libertario acaba de golpear en la cabeza a Roberto Navarro, así yo lo declaré antes, ¿no? Los golpes fueron en la cabeza y el rostro y se encuentra internado en un hospital. Por decisión de Milei, el decreto 274/2025, la Unidad de Información Financiera ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. Saben que Milei y sus socios pueden ser investigados por corrupción y no quiere que lo investiguen. Después se quejan, dicen, de las auditorías en las universidades de todas partes. Se amplió la denuncia contra Karina Milei por la millonaria venta de dólares de 400 millones del día viernes, donde vendieron a sus socios información privilegiada. La información que se levantaba del cepo solo la tenían Caputo, Bausili y los hermanos Milei. Victoria Villarroel nombró a Mario Russo como secretario administrativo del Senado. Russo es el vínculo entre Villarroel y Moreno. Russo jefe de campaña de Moreno. También fue jefe de campaña de Milei en 2023. Pago de favores, le dicen. Una nueva pericia indica que el cuerpo de Santiago Maldonado estuvo en el agua y tierra por un corto periodo de tiempo. Yo esto lo dije en su momento, cuando se pasó el caso. Ahí ponen que no pertenece al lugar. Esto quiere decir que las fuerzas federales que respondían a Burri ocultaron el cuerpo y luego lo plantaron. Yo, cuando pasó este caso, el gobierno de Macri, yo lo di con mucha información. No, el cuerpo fue plantado ahí. ¿Sí? Fue una vergüenza eso, cómo fue plantado el cuerpo. Los documentos estaban intactos, un tipo estuvo 40 días ahí. Ninguna ropa tenía el desgaste de un tipo que estuvo sumergido por 40 días. No. Bueno, espero que investigue algo ahora. Vas a pasar revista por los candidatos a la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. La lista de personajes que conforman la boleta Libertad Avanza está plagada de personajes fieles a la narrativa libertaria. Un rejunte en que se acumulan derechistas de distinto pelaje,
Algunos hombres y mujeres designados por su cercanía a algunos de los magnates más ricos del país con llegada a Milei, otros por su currículum derechista de la primera hora, y algunos que son parte de la migración de un PRO en descomposición hacia las filas del gobierno, aunque este se encuentre en su peor momento, y en medio de una crisis que parece acelerarse. En primer lugar, ubicado por Caría Milei, juega Manuel Adorni. Con sus provocadoras conferencias matutinas, el vocero presidencial resulta una figura de mayor conocimiento dentro del arco libertario. Y acá sale una disputa. Manuel Adorni tiene grado de secretario con Milei. ¿Va a bajar a un grado un concejal? Porque vamos a ser claros, son concejales. ¿Va a abandonar una secretaría de Estado para ser concejal? Porque este entra seguro, está primero en la lista. ¿No será testimonial? Como los viejos ancianos de Kirchner. La lista continúa con Solana Agustina Pelayo, otra más, actual directora del Banco Nación. Llegó a ubicarse dentro del gobierno libertario por Sebastián Brown, el mayor aportante de la campaña de Javier Milei y uno de los herederos de la familia oligárquica que amasó su fortuna mediante el genocidio y la exploración de la Patagonia, los Menéndez Brown. Pelayo fue la encargada del departamento legal de Burbank, un banco digital en el que figura como socio junto con Juan Buchou, quien fuera CEO de Citibank. Como directora del Banco Nación, se ocupó de reglamentar el blanqueo de criptomonedas habilitado por DNU. ¿Va a pasar de ser directora del Banco Nación a ser concejal? Porque el concejal desaparece. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, mira, que me ven, que me digan 3 nombres de memoria, ellos, así. 3 nombres de 3 concejales de la Ciudad de Buenos Aires que los conocen. No conoce ninguno. ¿Va a ir ahí? Es como que un tipo lo manden al tercer subsuelo a trabajar. Persona en la lista aparece Nicolás Paxog, funcionario de la Ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno del PRO. Está muy ligado a otro de los grandes magnates del país, Eduardo Einstein. Durante el gobierno de Milei, Pargox fue ubicado al frente de AABE, la Administración de Bienes del Estado. Es decir, hasta ahora fue el máximo responsable de vender o alquilar las propiedades del Estado argentino. Desde allí se dedicó durante esta etapa de gestión libertaria a facilitar oportunidades de negocio a los operadores inmobiliarios, como en la propia IRSA. En este cargo, el privatizador serial fue denunciado por ATE por avanzar con la subasta de un predio perteneciente al INTA. Otro, ¿va a ir desde ahí a concejal? La lista sigue con Andrea Frejía, actual coordinadora comunal de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Esta dirigente es una de las que dio salto del PRO, ahí ocupó un lugar en la matanza respondiendo a la dirigencia de Cristian Retondo. Más abajo, el turno de Juan Pablo Arenaza, quien busca renovar su banca en la legislatura porteña, donde ocupa un cargo de 2009. Se trata de un personaje que viene del PRO, pero en este caso del riñón de Patricia Bullrich. Siempre a la saga de la ministra. Fue por ella que empezó a hacer carrera en la derecha hace más de 20 años ocupando distintas posiciones. Un tipo que vive del Estado hace 20 años. El sexto número la tiene la ultraderechista Lucía Montenegro, llegó a Libertad Avanza de manos de Sergio Unite, de José Bonacci, un personaje ligado a Aldo Rico. El asesor de Montenegro, Ricardo Yebra Díaz, la mano derecha de Alejandro Biondini. Lucía Montenegro fue denunciada por haber amenazado a trabajadoras precarias de la Villa 31 con dejarlas sin trabajo si no hacían campaña para Libertad Avanza. ¡Pura casta! Y más abajo en la lista aparece otra serie de personajes que marcan que alguien tiene que explicar cómo está en la lista. Leonardo Seifert y Rebeca Freitas, ambos denunciados por su negacionismo de genocidio judío y antisemitismo declarado. Un verdadero camarache. En la lista de Libertad Avanza, en la que Milei está con la bandera de Israel, 2 tipos denunciados por negacionismo judío y antisemitismo. Alguien tiene que explicarlo esto, Y para hacer cartón lleno, en varios actos de la Ciudad de Buenos Aires se vio a Adorni con las chicas de la Cámpora. Bueno, estos son los que vienen a cambiar todo, Acuérdense que estos son los grandes del cambio, En la lucha contra la inseguridad, la DAIA se reunió con el Ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para reforzar el trabajo en la lucha contra el antisemitismo y garantizar la protección de la vida judía en la provincia de Buenos Aires. Y también la DAIA en Córdoba inauguró un centro de monitoreo de seguridad y una nueva sede.
Cubre a instituciones judaicas en Córdoba, Río Cuarto y Altagracia y está en conexión con la Policía Provincial y la Guardia Urbana. Apelación a terminar con los discursos de odio y antisemitas. Colaboración contra la inseguridad. ¿Qué pasa en México? Se han reportado bloqueos carreteros y vehículos incendiados en varias zonas de Michoacán. Existe especulación de que los hechos estarían relacionados con la posible captura de un alto perfil criminal, aunque ninguna autoridad ha confirmado esta versión. Incluso se habla de una presunta reunión entre líderes de carteles. Esto es algo realmente importante, pues nunca se había registrado tal número de bloqueos y una movilización tan masiva del crimen organizado en la historia reciente del estado de Michoacán. Fíjense lo que es la infiltración en México, Atente acá, Y ojo con esto, Pakistán pone tropas en la alerta máxima de combate para repeler cualquier acción de la India. India cierra su frontera con Pakistán en respuesta al ataque terrorista en Cachemira. India también está expulsando a todos los ciudadanos pakistaníes del país y suspendiendo ciertos tratados. Todos los agregados militares también son expulsados. Anteriormente, al menos 27 personas fueron asesinadas por terroristas. El ataque terrorista fue llevado a cabo por un grupo de 4 a 6 personas. Los delincuentes abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas durante un paseo. El grupo Frente de Resistencia afiliado al Lashkar-e-Taiba se atribuyó la responsabilidad del incidente, probablemente de este grupo relacionado con Pakistán. India ha anunciado represalia contra Pakistán por el ataque terrorista en Pahalgam, Cachemira, y ha decidido suspender el Tratado de Aguas del Indo de 1960, lo que puede provocar nuevas disputas territoriales por el control de los ríos. Cerrar la frontera de Guadalajara a Amílcar Lahore y retirar a su personal diplomático a la oficina de alta comisión en Islamabad, cortando así todos los lazos diplomáticos. उमरा चलना यार ओ ये था कोई दिस्ता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत की कसम इधर गेंद है En su discurso ante una gran multitud en Bihar, Modi, el presidente indio, de repente comenzó a hablar inglés para transmitir un mensaje al mundo. India castigará a todo terrorista. India perseguirá a los terroristas hasta el fin del mundo. India ha bloqueado el flujo del río Indio hacia Pakistán, cerrando las 4 compuertas que controlan el flujo del agua a través de presas y canales, por primera vez desde el Tratado del Indo de 1960. Pakistán había advertido previamente que tal bloqueo sería considerado un acto de guerra. Pakistán considerando suspender los acuerdos de Smyth y Taksen de represalia por la suspensión de parte de la India del Tratado de Aguas del Indo. Varios aviones indios, incluidos Su-30 Rafale, están volando cerca de la frontera entre Pakistán y la India en medio de ejercicios militares informados según fuentes indias. Estamos hablando de 2 países con armamento nuclear que se separaron al mismo momento de la independencia de Inglaterra por motivos religiosos. Ojo ahí, y que tienen fronteras con China. Vamos a ver algunos videitos, algunas cositas de cómo fue la Semana Santa en Tierra Santa. Los peregrinos impidieron hoy a muchos cristianos celebrar la Pascua. El ejército peregrino destruyó la estatua de San Jorge en la ciudad de Yarón, sur del Líbano, que es un símbolo religioso sagrado para los cristianos y cristianos ortodoxos.
fuerzas peregrinas amenazaron a los cristianos que intentaban celebrar Pascua mientras acorralaban a fieles en la iglesia Santo Sepulcro. También impuso restricciones a los cristianos palestinos. في سقف النور بيكون أسوأ من اللي قبله من حيث تعامل الشرطة الإسرائيلية. هالسنة تجديد كثير كبير، عرقلة كبيرة جدا، أعداد قليلة جدا من المسيحية فقط اللي قدروا أنه يدخلوا ويوصلوا. وشوفوا معي ساحة الأيام، شوفوا ساعة كنيسة الأيام، طلعوا قد ايه فاضية، كلها فاضية، والشرطة مانعة حدا أنه يدخل ويوصل حتى لساحة الكنيسة. أزقة البلدة القديمة اللي قدر يوصل محشور فيها، والكنيسة من هون فاضية، وجوا الكنيسة لسه في كثير أماكن فاضية اللي بوسع الناس. الشرطة آلاف الشرطة اللي موجودين هون هم المخدين المكان، هم المخدين المكان. The main goal of the Israel Police today is to ensure safety and security. The church leaders, together with safety engineers, decided these numbers based off of the density inside, based off of emergency exits and different things of the sort that are related to their profession. We couldn't get to Jerusalem because not everyone is getting Israeli military permits. We believe that the Holy Sepulchre Church is a core foundation, if not the place that ignited Christianity. We can't even get there because of the checkpoints. La risurrezione di Gesù Cristo ci insegna a tutti che niente nel nostro mondo merita l'odio, merita uccidere, merita trattare gli altri come animali. L'amore di Gesù Cristo è vinto, niente merita odio, c'è solo amore per tutti. Dobbiamo vedere gli altri come i figli di Dio, musulmani, cristiani, ebrei, atei. Algunos ha sido un siglo maravilloso. Intercambio de demonios en la presidencia del foro de Davos. Sale Klaus Schwab y entra Peter Brabeck-Letmathe, ex CEO de Nestlé. Sí, el mismo que en 2018 dijo: el agua no es un derecho humano, debe ser privatizada. Tendremos por lo tanto a la cabeza del foro de Davos a un nuevo psicópata que tendrá a su cargo la agenda de asalto a la humanidad. Las autoridades sanitarias han encontrado enterobacterias patógenas en varias botellas procedentes de la fábrica de la marca Engar en la localidad de Berceguet, Nestlé. Waters, propietaria de Perrier, ha tenido que cerrar 300.000 envases de 75 centímetros cúbicos y ha bloqueado la distribución de cientos de miles más en medio litro por exceso de microbios, un indicio claro de posible contaminación bacteriológica. Y este señor que se jacta de manejar el agua. Muere a los 33 años el periodista canadiense Jan Vandale, quien exigía campos de concentración para los no ponzoñados. La erradicación cristiana está prohibida en Gran Bretaña. La predicación cristiana está prohibida en Gran Bretaña. En Londres, un cristiano intentó dar una charla callejera sobre el amor de Cristo y la grandeza de la Trinidad, siguiendo el ejemplo de los imanes callejeros que suelen encontrarse en la capital. Sin embargo, casi inmediatamente se le acercó un policía, le arrebató el micrófono e interrumpió
su actuación. I just need to finish the message and let people hear about the last part, about repentance from sin, and then I can... Right, okay. So we must... What have you been hearing? I have not made any homophobic comments or slurs at all. I've been preaching about repentance from sin. I've been preaching about repentance from sin into the camera. I've been preaching the gospel of God through the Bible, and I've not even mentioned homophobic or anything like that at all. We don't even listen to preaching over here. They said that we're allowed to be here. We're allowed to have this by law. It's our right to freedom of speech to proclaim the gospel. We're allowed. We haven't said anything homophobic. El presidente de la patronal francesa declaró en televisión que la causa del déficit presupuestario en Francia es un grupo de ciudadanos no ponzoñados. Según él, fue la negativa a ponzoñarse lo que provocó restricciones más prolongadas, una reducción de la actividad económica y un aumento de los costos de atención médica. China revoluciona su ejército con la llegada del primer comandante de inteligencia artificial del mundo, que supera a los humanos. Se encuentra encerrado en un laboratorio del ejército trabajando en el desarrollo de tácticas de combate que puedan servir tanto para una guerra con fuego real como en un ciberespacio. Siglo XXIV, eso más o menos ya. Peter Hegseth del Pentágono. No más ingeniería social. No más culto al cambio climático, no más tanques eléctricos, no más confusión de género, no más pronombres, no más excusas, no más cuotas, no más locura woke. Peter Hegseth exige eliminar del ejército a soldados gordos y desaliñados en un discurso encendido. Son las cosas detrás, ¿no? Una de cal y otra de arena. Fumigando Buenos Aires. El mismo Central que mide kilómetros llega hasta Colonia por lo menos. El avión pasó alrededor de 17:10. Vean cómo quedó el cielo de la misma hora en Buenos Aires y en Colonia del Sacramento. Vamos a terminar. En estos días que se habla tanto de religión, es bueno hacer un comentario. Decimos algo del Islam y somos islamofóbicos. Cuestionamos algo del Talmud y somos antisemitas. Ahora, contra el cristianismo podemos decir cualquier barbaridad. Eso nos da la pauta de que es la religión verdadera. ¿Y por qué la guerra contra la religión verdadera? Porque es una guerra contra el orden natural. Esta es la agenda de la muerte. Es la agenda de revertir el orden de las cosas. Los hombres ya no son hombres. Ahora podemos ser mujeres, no binarios, transespecies. Los niños ya no son inocentes. Ahora también los niños pueden hormonarse y convertirse en travestis y esterilizarse. Y por supuesto que lleva una despoblación total, porque eso hace que se puedan controlar mucho más fácilmente las economías regionales y a la misma gente. Cuanto menos seamos, más fácil nos van a controlar. Por eso tenemos el aborto, el maravilloso derecho a asesinar a tu propio hijo. Por eso tenemos la eutanasia, según ellos una muerte digna. Uno de los males de nuestro tiempo es la llamada grieta, es decir, la división del pueblo por entidad política y no por criterios naturales, que son los del interés popular colectivo. Veamos este ejemplo. Esta, la de Caturro, es una publicación que hace circular los mileístas en las redes sociales. Y hay que observar esto. Los mismos que ahora ponen el grito en el cielo por el aumento de los precios al consumidor, son los que en regímenes anteriores decían que los formadores de precios tenían la libertad para hacer lo que se les cante. Es decir, son ultraliberales cuando gobierna
cuando no gobierna el signo político con el que se identifican, y están siempre a un paso de exigir control de precios cuando les toca gobernar a sus ídolos. Ahí está el problema. Y es que el pueblo nunca está unido alrededor de la defensa de sus intereses colectivos. Y todo es una rosca partisana, donde lo que ayer era la verdad, hoy es mentira, y viceversa. Así como nos dominan, meten división y nos dominan. Es un divide reinará permanente, en el que la verdad es siempre relativa, y no hay intereses colectivos permanentes. Mañana vendrá un régimen de otro signo ideológico, y los mismos que denuncian a Unilever y a Molinos por los aumentos de precios, se pondrá del lado de Unilever y Molinos contra el pueblo. Es decir, a nadie le importa realmente los aumentos de precio ni nada en absoluto. Lo único que importa es defender un régimen cuando uno considera que dicho régimen le es propio. Es sencillo y difícil de explicar a la vez. Solo la observación del mal que nos viene aquejando hace muchos años permite comprender el problema. Hay que parar de militar el seguidismo a dirigentes de la política y empezar a militar los intereses propios del pueblo de manera permanente. Luchar contra lo que está mal y defender lo que está bien, más allá del signo ideológico del régimen de turno. Necesitamos educación y disciplina en la defensa de los intereses permanentes del pueblo. Necesitamos cerrar la grieta por abajo. Buenas tardes.